tres capítulos, ¿no? Capítulo 1 de esta parte, obviamente, es el álgebra relacional. Sabemos que este es un lenguaje formal que usan los DBMS para ejecutar las consultas de manera interna. Es como el assembler, digamos, ¿no? Cómo funciona, es como trabaja la base de datos a bajo nivel. Hemos visto todavía en teoría el cálculo, aunque con algunos ejemplos por ahí, y hemos podido observar que hay una sustancial diferencia entre álgebra y cálculo. Mientras que álgebra describe el cómo hacer, es decir, los pasos secuenciales que debemos seguir para realizar una consulta, en el cálculo lo que hacemos es expresar un predicado, donde nosotros esperaríamos que si el predicado se hace verdad, entonces ese registro, esa tupla que estamos evaluando, entraría al conjunto resultado. Y si ese predicado se hace falso, entonces eso implica que esa tupla no entraría al resultado. En el cálculo relacional no escribimos el cómo, sino escribimos el qué. Y el qué desde el punto de vista de qué queremos, ¿no? Eso, qué queremos obtener. Entonces tengo que expresar una expresión lógica que exprese lo que quiero obtener de la base de datos. Y también dijimos que el cálculo relacional se divide en dos: cálculo relacional de tuplas y cálculo relacional de dominios. El cálculo relacional de tuplas, como su nombre lo indica, trabaja sobre filas, y el de dominios trabaja sobre columnas. Esa es la única diferencia entre los dos, ¿no? Luego, tanto el álgebra como el cálculo tienen el mismo poder expresivo en sus instrucciones más generales. Y cuando decimos que tienen el mismo poder expresivo, significa que ambos lenguajes permiten realizar las mismas consultas, ¿no? Bien, esos son los lenguajes formales. Ahora nos toca ver el lenguaje comercial por excelencia. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a estudiar ahora el SQL. Bien, entonces vamos a empezar con el SQL. Este material todavía no lo he subido, pero lo voy a subir en breve. Ok. SQL. Entonces, ¿qué es el SQL? SQL viene de tomar las primeras letras de la frase Structured Query Language, ¿no? Eso es lenguaje de consulta estructurada. Es un lenguaje declarativo, como dice acá, de acceso a base de datos que combina construcciones de álgebra relacional y el cálculo relacional. Entonces, el SQL estructura el cómo voy a hacer la consulta en base al cálculo y ejecuta en base al álgebra. Esa es la relación entre los dos. Como pueden ver, también es bastante antiguo. Fue desarrollado en los 70 por IBM en su laboratorio de investigación en San José. Y fue en su momento creado por COT, que es uno de los que más ha aportado a nuestra área en esa época. Es un lenguaje estándar de facto en los sistemas gestores de bases de datos o DBMS comerciales, ¿no? Sistema gestor de base de datos o DBMS es lo mismo, uno está en inglés, el otro está en español. Todo SQL, no importa qué motor de base de datos usemos
Postgres, usemos MySQL, SQL Server, Oracle, Sybase, DB2, Informix. No importa, se basan en un estándar. Es por eso que todos los lenguajes comerciales en la parte de SQL la similitud es de un 95% mínimamente, tal vez 99%. Varían en pequeñas situaciones, como por ejemplo algunas palabras reservadas o cómo expresar algo. En lo general son idénticas. En el desarrollo histórico ha habido muchos estándares, ¿no? El primero se llamaba SQL, ¿no? El SQL es el SQL del pasado. Solo se ha llamado así una sola vez porque después se internacionalizó, ¿no? Porque la primera vez se llamaba SQL porque le pusieron English, ¿no? Lenguaje de consulta inglés estructurado. Cuando ya se universalizó, entonces le quitaron el inglés y se volvió como el lenguaje mundial por defecto para uso y consulta de base de datos, ¿no? Y el SQL fue desarrollado, o no desarrollado, sino estructurado por IBM en el 76. Luego, en el desarrollo histórico ha ido sufriendo evoluciones. Estas evoluciones se refieren sobre todo a ampliaciones que se han hecho a las capacidades del SQL. ¿A qué se refiere eso? A que de una versión a otra versión va añadiendo nuevas cosas a su estándar, ¿no? Entonces, históricamente tenemos el ANSI SQL, o llamado también SQL 86, luego el SQL 89, se llamaba SQL 1, luego SQL 92, gran revisión del estándar, dice acá, ¿por qué? Porque los otros no han tenido mucho impacto, pero este sí, este SQL sí ha tenido bastante impacto, porque ha hecho incorporaciones importantes, y posteriormente viene el SQL 3 también con opciones importantes como disparadores, ya algunos aspectos de orientación a objetos, etc. Finalmente el SQL 2003 que añade XML, las secuencias y columnas alfanuméricas. Entonces, esos son los estándares para construir un SQL. Cuando habíamos estudiado el DBMS, vimos que tenemos dos lenguajes, ¿no? El lenguaje de definición de datos, LDD, o DDL en inglés, y el lenguaje de manipulación de datos, ¿no? Es el LMD o DML. El LDD proporciona comandos para la creación, borrado y modificación de esquemas relacionales. Por eso se llama de definición, ¿no? Este lenguaje me permite determinar la estructura de un esquema de la base de datos, ¿no? Entonces me va a permitir crear las tablas. En otras palabras, si yo voy a comprar, si mi base de datos va a ser una gaveta, el DDL es la gaveta, ¿no? Solamente tengo la estructura para guardar y después voy a ver y analizar cómo guardar. El DML o LMD está basado en álgebra relacional y en cálculo relacional porque permite realizar consultas, insertar, borrar y actualizar las tuplas. Entonces, en otras palabras, es el que me permite manipular la información en la base de datos. No es como mi gaveta de madera que era del DDL. Manipular será pues que yo tenga mis folders organizados con documentación, ordenados, guardados, etc. Puede ser ejecutado en una consola interactiva o puede ser embebido en un lenguaje de programación de propósito general, ¿no? Entonces lo puedo utilizar a través de un administrador de la base de datos, un cliente si quieren, o podemos empotrarlo en el código de algún lenguaje usando las conexiones respectivas. También me permite definir vistas, me permite autorizar usuarios y privilegios entre usuarios,
Privilegios se refiere a que el gerente de una empresa va a tener privilegios de lectura, escritura y de acceso a varios lugares de la base de datos, posiblemente todos. Pero el que trabaja en informaciones seguramente va a tener privilegios solamente de lectura, en primer lugar, y a una vista restringida de la base de datos, ¿no? Me ayuda en la integridad de datos. Integridad de datos quiere decir que mis datos sean correctos, fehacientes, verdaderos, etcétera. Y me permite el control de transacciones. Eso también es importante porque eh, cuando las bases de datos estaban en un solo equipo y no había conexión entre equipos, entonces la concurrencia importaba nada, ¿no? Porque la transacción estaba en un solo equipo, entonces tenía el control. Pero ahora que todo es bajo la arquitectura cliente-servidor, entonces estamos sujetos a los problemas técnicos que puede haber por corte de la red, por corte de la luz, por problemas del equipo, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros estamos haciendo una transacción en un cajero, somos el cliente. Y cuando estamos manipulando el cajero con nuestra tarjeta, entonces estamos haciendo una interacción o interacciones con los servidores de la base de datos, ¿no? Entonces, en el momento en que metemos nuestra tarjeta a la ranura del cajero, empieza la transacción. Y en el momento en que nos devuelve nuestra tarjeta y el va boleta, entonces cuando termina la transacción, ¿no? Entonces, en todo ese proceso tiene que estar protegido. ¿Protegido por qué? Porque no puede haber la posibilidad de que se guarden datos falsos o datos equivocados, ¿no? Entonces, a muchos nos ha debido pasar, estamos sacando la tarjeta, o estamos sacando el dinero, y resulta que aparece falla en el cajero. Y no sabemos en ese momento si nos han descontado o no nos han descontado, o se retiene la tarjeta, ¿no? O hay algún otro problema. Entonces, la base de datos tiene que garantizarnos que esas transacciones sean siempre correctas. Entonces, tiene los mecanismos para realizar un control de eso. Bien, veamos el LDD. LDD me permite tres operaciones: crear, alterar y borrar. Son las operaciones más simples y más cortas, porque si se dan cuenta, cuando creo la estructura de datos, pues demasiadas posibilidades no tengo, ¿no? Tengo que hacer lo necesario. Veamos primero cómo creo una tabla. Uso la sentencia createTable. Y esto es igual que los lenguajes de programación convencionales, ¿no? Este es como el conjunto de palabras reservadas. No puedo poner una variable create y no puedo poner una variable table como variable o como campo, si estoy definiendo un campo. Entonces tengo que usar cualquier otro nombre. Ahora, acá tenemos tres tablas. Clientes, que tiene un DNI, el nombre y la dirección del cliente. Sucursales, que tiene el número de sucursal y la ciudad. Las cuentas, que tiene el código, el DNI, la sucursal y el saldo. Y tiene dos llaves foráneas, ¿no? Acá DNI, que me apunta al DNI de cuentas, que me apunta a clientes, y el DNI de N sucursal, que me apunta a sucursales, ¿no? Está apuntando a la tabla, no está apuntando a un dato, por si acaso, ¿sí? Y el saldo. Ahora, este esquema debe tener también una lógica de creación. Por ejemplo, es mejor empezar con las tablas más independientes. Y las tablas más independientes son clientes y sucursales. ¿Por qué? Porque no dependen sus atributos de ninguna otra. En cambio, este DNI de acá
es el DNI de clientes. Este N sucursal es NSUC de sucursales. Por tanto, cuentas es dependiente de clientes y de sucursales, porque si no hay clientes, entonces este DNI no cumple ninguna función. Y si no hay sucursales, en el sucursal tampoco cumple ninguna función. Entonces, muy simple la creación. Aquí tenemos Create Table, clientes. Esta notación es estándar. Paréntesis de abrir, paréntesis de cerrar después de clientes. Y pongo los campos. DNI, un varchar de 9, no nulo, coma, coma usamos para especificar al siguiente campo. Tenemos nombre, un varchar de 20, coma, dir, varchar de 30, coma, y primary key, DNI. Entonces, uso la sentencia primary key para definir cuál de estos campos es la llave primaria. Lo mismo pasa con create table sucursales, paréntesis de abrir, paréntesis de cerrar. El punto y coma es importante. Punto y coma en SQL significa fin de instrucción, ¿no? O fin de un bloque de instrucciones. Entonces, eso es importante. Creamos la tabla de sucursales, NSUC, varchar de 4, le digo que es no nulo, ciudad, varchar de 30 y primary key, NSUC. Entonces, ya hemos creado las tablas clientes y las tablas sucursales. Si ejecutamos eso, entonces voy a tener dos tablas con los atributos que acá hemos definido. El siguiente paso es crear la tabla cuentas con las claves externas o las claves foráneas. Entonces tenemos creatable cuentas que tiene un código de acuerdo a la tabla de acá, código DNI en el subcurso y saldo. Entonces DNI en varchar de 9 es no nulo, coma. En el subcurso es varchar de 4 es no nulo. Aquí hay algo que es opcional, que es saldo, que es un entero. Bueno, no todo es opcional, ¿no? Sino saldo es un entero y le estamos poniendo por defecto 0. Entonces, significa que cuando se cree la tabla y vayamos llenando los registros, por defecto va a ir poniendo 0 al campo saldo, ¿no? Y aquí, solo con un propósito didáctico, definimos una llave primaria compuesta, aunque podía bastar código, ¿no? Código de la cuenta era suficiente. Pero esto es para demostrar que las llaves pueden ser compuestas. La llave primaria no necesariamente es única, sino puede ser compuesta. Y acá está lo diferente, ¿no? Porque ahora aquí tenemos que hacer la asociación. Foreign key DNI, que hace referencia, DNI de acá, ¿no? DNI, este DNI, que hace referencia a la tabla clientes en su campo DNI. Y además, foreign key en su curso hace referencia a sucursales en el campo en sucursal. Cerramos paréntesis de toda la creación. Y finalmente acá tenemos punto y coma. Bien. Entonces, por eso es mejor empezar primero con las tablas que no están asociadas y luego con las tablas asociadas. Porque si yo ejecuto esto y le digo referencias a clientes DNI, me va a sacar error porque cliente DNI no hay todavía, ¿no? Lo mismo pasaría si no tuviera sucursales. Aquí hago un foreign key y hago referencia. Entonces, igual me sacaría error. Y otro aspecto que remarcar es que, por ejemplo, esta foreign key DNI en la tabla cuentas es el mismo nombre de atributo en la tabla clientes. Pero en esta misma tabla, en su curso, es diferente al atributo de la tabla sucursales en cuanto al nombre. Entonces, eso implica
claramente que una llave foránea puede llamarse lo mismo o puede llamarse de una manera diferente, porque lo que va a contar es que haya esta asociación acá. Bien, bueno, esto es un poco una explicación. La otra tarea que podemos hacer nosotros es la modificación y eliminación de tablas. Para ello, tenemos el Artel Table Clientes, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos añadiendo a la tabla clientes el campo país. Entonces, alter table clientes, add país, varchar 10, punto y coma. Ejecutamos esto y automáticamente se va a crear, se va a alterar la tabla clientes y me va a crear un nuevo campo que va a ser país y que va a ser un varchar de 10. O podemos modificar el campo país, como dice acá. Entonces, para eso utilizo alter table clientes y en lugar de add, pongo modify país, varchar 20. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando el tamaño del nombre, porque varchar de 10 es muy pequeño para un nombre de países, ¿no? Como por ejemplo México o Estados Unidos, que tienen nombres medios largos. Nosotros también, desde que somos Estado plurinacional, pasa eso. Y finalmente, el campo país podemos eliminar de la tabla clientes. Entonces le digo alter table clientes y simplemente le digo drop país. Entonces va a eliminar toda la columna. Y obviamente se va a eliminar posiblemente uno o dos campos cuando yo quiero eliminar más campos. Eh, bueno, también es posible añadir nuevas restricciones a la tabla, ¿no? Y también puedo eliminar toda la tabla, ¿no? Eliminar toda la tabla es simplemente agarro, drop table y se elimina. Por ejemplo, acá tenemos drop table cuentas y se va a eliminar absolutamente toda la tabla. Aquí tenemos un ejemplo un poquito ya más elaborado y más real, ¿no? Es create table employee, empleado, tiene número de empleado, es un carácter de 6, primary key, coma es first name, varchar 12, no nulo, entonces primer nombre no nulo, un identificador de carácter para la persona, que es un carácter de 1, el apellido es un varchar de 15, que es no nulo, en el departamento en el que trabaja es un carácter de 3, el número de teléfono, un carácter de 4, hire date, fecha de ingreso, es un date, job es un carácter de 8, que es la tarea o trabajo que realizan, Ed level es education level, es un smalling no null que guarda cuántos años esa persona se ha capacitado en su vida. Sexo, carácter de 1, masculino, femenino. Birth date, que es un tipo date, cuando ha nacido. El salario es un decimal con 9 enteros y 2 decimales. El bono, lo mismo, ¿no? Y la comisión, lo mismo. ¿Sí? Entonces, una vez que ejecutemos y llenemos, podemos tener unos datos como esto, ¿no? Entonces, número de empleado, 00010, first name Christine, middle name es una I, last name es Has, el número de departamento es 00, número de teléfono, fecha de ingreso, sexo, nivel de educación, fecha de nacimiento, salario, comisión, ¿no? Entonces acá tenemos un conjunto de datos de esa base de datos. Podemos tener otro ejemplo, por ejemplo, queremos crear esta tabla de departamento que tiene número de departamento, nombre de departamento, el código del jefe de ese departamento, qué departamento está a cargo de ese mismo departamento, ¿no? Como quien supervisa, digamos, ese departamento, y la localización, perdón. Crear table departamento, paréntesis de abrir,
paréntesis de cerrar, y siempre punto y coma, y en el medio, número de departamento es un carácter de 3 y primary key, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, no estamos colocando el primary key al final, sino directamente acá. Entonces, hay formas de expresar. Coma, dep name, un varchar de 36, no nulo. El carnet del jefe de ese departamento puede ser nulo. El departamento que administra ese departamento es no nulo. Y la localización, que es un carácter 16, que puede ser nulo, ¿no? Y claramente se ve acá, por ejemplo, en el D01, Centro de Desarrollo, no tiene jefe, no hay nadie como jefe, y ninguno tiene localización. Eso es porque estos dos campos le hemos puesto no nulo. Sin embargo, los otros campos absolutamente son pues con valores porque específicamente hemos puesto no nulo y obviamente la llave primaria de hecho es no nulo. Bien, esa es en la primera parte en lo referente a crear la base de datos, modificar la base de datos o las tablas de la base de datos y borrar. Ahora, la parte tal vez un poco más compleja es el LMD o DML. ¿Por qué? Porque esta es la parte del DBMS que me permite consultar. Y es la parte más usada. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, más tiempo vamos a pasar consultando las tablas, insertando, actualizando y tal vez no mucho borrando. Y alguna vez vamos a usar las otras opciones, porque no creamos bases de datos todo el tiempo. Creamos al principio, algún rato la modificamos, ¿no? Nada más. Entonces es necesario aclarar esa situación. Entonces hay un uso más intensivo de estas operaciones, y fundamentalmente del select, del insert y del update. ¿Por qué? Porque si vamos al supermercado, entonces en el momento de pagar nos van a pedir nuestro carnet, entonces va a buscar en la base de datos. Entonces voy a usar un select. En el momento en que estamos haciendo la compra, entonces va leyendo los productos, entonces el stock pues, va descontando. Había 100 Coca-Colas, ahora nos han vendido una y 99. Entonces estoy haciendo un update de los datos. O cuando viene el proveedor, me trae más Coca-Colas, dependiendo de cómo está mi base de datos estructurada, voy a hacer un insert de los nuevos datos. Y en algún momento, seguramente, y con menor frecuencia, voy a usar un delete. Porque nosotros sabemos que delete a cualquier nivel siempre es una operación de cuidado. Porque podemos borrar lo que no debíamos borrar. Siendo más específicos, esta es la estructura general de una sentencia select. Y más allá de esto no hay. Todo entra en este campo, en este ámbito. ¿Sí? Entonces tenemos el select, el from, el where, el group by, el having y el order by. ¿Cuál es lo mínimo necesario? Lo mínimo necesario son estas dos. Para que no nos olvidemos que es un lenguaje, este lenguaje core. Entonces tiene por atrás un intérprete, ¿no? Que si hay un error, se va a parar. No es un compilador porque no compila toda la expresión, sino que al momento de ejecutar se va a parar donde hay error. Y eso hacen los intérpretes. Entonces, lo mínimo para funcionar es un select con un from. Ahora, casi un select con un from no es muy útil, porque en el where ponemos las condiciones. Por tanto, usualmente vamos a usar en el 99% de los casos, vamos a usar un select, un from y un where. Cuando necesitemos opciones de grupo,
que es alguna vez, no siempre. Entonces vamos a usar el select, el from, el where y el having. Y en algún caso vamos a necesitar usar el order by cuando necesitemos ordenar. Ya sea esta ordenación puede ser usando el group by, ¿no? Este order by puede ser usando el group by, o este order by puede ser usando el select el from where, ¿no? Entonces el order by es una operación muy útil porque a nosotros nos interesa mostrar información ordenada, no desordenada, ¿no? Ahora, acá no hemos hablado de esto. ¿Qué nos describe esto? El select, en primer lugar, describe la salida deseada con nombre de las columnas. ¿Qué columnas quiero que me muestre? Puedo añadir a esos nombres de columnas alguna expresión aritmética. O puedo añadir algún literal, es decir, algún valor que quiero que salga como título de una columna, por ejemplo, ¿no? Algunas funciones escalares o alguna función de columna, ¿no? Función de columna va a calcular valores de una columna. Función escalar va a aplicar una operación aritmética a algo que estamos haciendo. En el from, de T1 a Tn, va a ir los nombres de las tablas. O si hacemos una vista, va a ir los nombres de las vistas. Las vistas son como tablas, pero están restringidas, ¿no? Mi tabla puede tener 20 campos. Creo una vista con 3 campos, que son los que necesito manipular. Entonces, esa mi vista va a ser como la tabla, pero solamente de 3 campos, ¿no? Los otros lo hemos eliminado. Luego tenemos las condiciones de selección de filas. Cuando usamos el group by, entonces pongo por qué columnas necesito agrupar. El group by no se puede usar siempre. Hay que usar cuando se debe. Porque hay ciertas condiciones para usar el group by. No todos los atributos, group by significa agrupar por. Entonces, no todos los atributos podemos nosotros, de alguna manera, tener la posibilidad de agrupar. Algunos atributos sí, o columnas sí, y algunas no. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Y también otra cosa que hay que tener cuidado es que el where es condición de tupla o de fila. En cambio, el having es condición de grupo. Entonces, no puedo usar having asociado al from. El having siempre va a ir al group by, ¿no? Como tampoco puedo usar where con el group by, ¿no? Entonces, como que están casados. Select from where es un bloque, group by having es otro bloque. El having no necesariamente es obligatorio porque puede ser opcional, ¿no? Y finalmente, el criterio de ordenamiento de las columnas, de 1 a n, ¿no? Esto implica que puedo ordenar por una columna o puedo ordenar por 2 o 3 columnas, ¿no? Las que necesite ordenar. En resumen, el select como estructura básica, como dice acá, consta del select from where, ¿no? Entonces, el select muestra la lista de atributos que incluirán en el resultado de una consulta. El from especifica las relaciones que se van a usar como origen en el proceso de las consultas, o las tablas, si quieren. Y el where especifica la condición de filtro en términos de los atributos de la cláusula from, y adicionalmente en ese lugar donde tenemos que poner los joins, porque sabemos que la única manera de asociar información entre tablas es a través de una llave foránea en una tabla y una llave primaria en la otra. A eso hemos llamado join natural, que usualmente lo llamamos solamente join, ¿no? Y lo ejecutamos de esa manera. Bien, entonces, una consulta SQL va a tener select, la lista de atributos o columnas, la lista de tablas o relaciones y la condición. Como dice acá, opcional, ¿no? Pero esto de opcional, obviamente, es cuanto a estructura.
En cuanto a usabilidad, vamos a usar casi siempre con el where. Es posible que exista el mismo nombre de atributo en dos relaciones distintas. Es posible, pero siempre y cuando una sea llave foránea y otra llave primaria. Si no, no es posible. Pero cuando en la cláusula de la condición tenemos que hacer el join, puede que la llave primaria de la primera tabla y la llave foránea de la segunda tabla se llamen igualito. Y cuando quiera hacer el join, entonces va a haber una ambiguación, una ambigüedad. No, creo que no hay ambiguación. Estoy inventando una palabra. Una ambigüedad de no saber, el manejador se va a rayar, en otras, entre comillas, porque no va a saber si el código de sucursal, por ejemplo, pertenece a sucursal o el código de sucursal pertenece a la venta. Entonces, para eso, añadimos el nombre de la relación o tabla, punto y seguido del atributo. Entonces, de esa manera, rompemos la desambiguación. Eso va a quedar más claro cuando hagamos un ejemplo. Entonces, acá tenemos algo muy claro y muy sencillo, ¿sí? Entonces, dicen seleccionar de la tabla departamento, número de departamento, nombre de departamento y el departamento que supervisa ese departamento, ¿no? Entonces, un posible resultado, tenemos el código del departamento, el nombre del departamento y el departamento que lo supervisa. Entonces, tenemos acá las tuplas o datos o registros de información. El departamento A00, por ejemplo, es del servicio de computación, ¿no? Y es el mismo departamento que lo supervisa. Pero el departamento de planeamiento es B01, pero es supervisado por el departamento anterior, así como el C01, el D01, ¿no? Entonces, esto es un posible reporte de salida de esa consulta. También permite eliminar duplicados en el resultado, ¿no? O si yo deseo con duplicados más, puedo obligarle a mostrarme los duplicados. Para eliminar las tuplas repetidas, usamos la cláusula distinto, tal como está aquí en inglés, distinct. Y también es posible pedir explícitamente la inclusión de filas repetidas mediante el uso de la cláusula all, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, da lo mismo las dos operaciones porque va a mostrar la misma información. Seleccionar el departamento responsable de la tabla de departamento. Entonces, si se fijan acá, estamos sacando esta columna, ¿no? Esta columna y hay repetidos. Entonces, eso me muestra acá. Como ustedes ven, siendo una proyección. El select en realidad es una proyección, ¿no? Es una proyección de decir estas columnas son las que quiero. Entonces, una manera alternativa es ponerle all antes del campo que quiero mostrar, ¿no? Entonces, from departamento. Pero cuando yo no quiero repetidos, porque a veces los repetidos se incomodan, entonces yo le pongo distinto delante de la columna que veo que tiene repetidos, ¿no? Entonces, en este caso, se va a reducir a 3 columnas, A00, D01 y 01, porque son los únicos departamentos diferentes que hay. A ver, acá lo mismo, ¿no? Seleccionar las distintas, los distintos departamentos y los trabajos, ¿no? En función de los distintos departamentos, que podría reducirse qué trabajos se realizan en cada departamento. Entonces, por cada departamento va a escoger, así se realizan, son los trabajos de las personas. Entonces, por ejemplo, analistas puede haber varios, ¿no? Managers puede haber varios, clerks puede haber varios. Entonces yo quiero que me muestre solamente uno por cada departamento. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que en el departamento A00 hay 3 trabajos que se realizan. En el B01 solo hay uno,
En el C01 hay 2, en el D11 hay 2, en el D21 hay 2, en el C01 1, y así 2 y 2 hasta terminar al final, ¿no? Entonces, el distinto es una cláusula muy útil porque al eliminar columnas, al sacar algún reporte, frecuentemente nos vamos a encontrar con que hay datos que se están repitiendo y que incomodan, ¿no? Entonces, es una buena opción que tenemos. Luego, podemos hablar de la proyección de todos los atributos. ¿A qué se refiere? A mostrar todos los atributos de un departamento. Entonces, para eso usamos un comodín. El comodín que usamos es asterisco. Entonces, en vez de estar escribiendo depno, depney, mgr, adm, rdep, location, pongo asterisco, como dice acá, select asterisco for un departamento, y me va a mostrar todos los campos del departamento. Entonces, eso es con el objetivo de facilitarnos a nosotros las tareas, simplemente, nada más. También puedo hablar de que necesito mostrar la salida de manera ordenada, ¿no? Para eso uso el order by. El order by tiene la forma order by, el primer atributo y la dirección que quiero, ¿no? Donde dirección es o ascendente o descendente, hasta la columna n con la dirección respectiva, que también es ascendente o descendente. A1 a n, entonces son atributos de la relación resultante de la consulta, ¿sí, no? Claro, no puedo ordenar por una columna que no esté en la salida. Entonces está estrechamente relacionado con las columnas que pongo en el select. Y la dirección, tengo dos posibilidades. ASC ascendente y DSC descendente. Aquí por defecto me dice la ordenación se realiza de forma ascendente. La ordenación se realiza tras haber ejecutado la consulta sobre las tuplas resultantes, y ordenar puede convertirse en una operación costosa del tamaño de la relación resultante. Obviamente que los algoritmos de ordenación también son eficientes, ¿no? No es cualquier ordenamiento. Entonces, el ordenamiento del algoritmo de fuerza bruta, por ejemplo, no me serviría. Entonces, tengo que usar otro tipo de algoritmos como la sacudida, el montículo, etcétera, que no sé si alguna vez han visto. Bien, ¿cómo podemos mostrar? Select no, dep name, adm departamento, from departamento, y aquí le ponemos el ordenamiento. Order by admrdep de manera ascendente, ¿no? Y aquí podemos ver el resultado y vemos que está ordenado por ese campo de manera ascendente. Entonces, primero está A00, luego D01 y luego E01. Entonces, estamos ordenando. Pero puedo combinar. Puedo decir, esto va a ser ascendente y esto va a ser descendente. Entonces, bajo la misma operación, ahora voy a ordenar de manera ascendente por el código del departamento responsable de ese departamento y de manera descendente por el mismo departamento, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, de manera ascendente, ADMRD, A00, luego D01 y luego E01. Está de manera ascendente. Y luego, en el bloquecito A00 son 4 datos, y estos datos tienen que estar de manera descendente, ¿no? Entonces, aquí se ve eso. E01, D01, C01, B01. El A00 no hay problema, un solo dato se ordena a sí mismo. D01, primero está D21 y luego D11. Y E01, primero está E21 y luego E11. Y ahí tenemos un ejemplo de una ordenación usando una combinación de ascendente y descendente. Bueno, en la cláusula where es donde definimos de dónde vamos o cuál es la condición que vamos a usar.
¿Y qué hacemos? Como el cálculo relacional, nosotros construimos un predicado. Este predicado puede ser simple o complejo. Simple porque puede ser algo tan simple como decir salario mayor a 5.000, o algo complejo como puede ser combinar que el salario, que la fecha, que los años de trabajo, etc. Una consulta compleja. Y obviamente, como es un predicado, tengo que construir el predicado, tanto como hemos visto en álgebra como en cálculo, usando los conectores lógicos and, or o not, dependiendo de qué es lo que quiera. Entonces, estas expresiones además pueden contener predicados de comparación, que nosotros los construimos. Puede obtener las cláusulas reservadas between, not between, que reemplazaría al predicado de comparación por una estructura más simple. O podemos usar con y sin subconsultas el in y el not in, ¿no? Después vamos a ver qué es una subconsulta. Posteriormente podemos usar el like, el not like para manejo de cadenas. Podemos preguntar si algo es nulo o no es nulo. Y en subconsultas podemos usar, aparte del in, el all, el some y el end, ¿no? All, seguramente, como dices, tiene que ser, tiene que cumplir una condición para todas las tuplas, que es, o todo el conjunto de valores que estamos guardando. El some es para algún y el ani también para cualquier, ¿no? Entonces, en un caso me exige que cumpla todas las posibilidades de valores, y en los otros casos, con que cumpla alguna basta. Y el exist, que también se puede usar en consultas. En los predicados de comparación que usamos son los operadores, que es igual, distinto, menor, menor igual, mayor y mayor, como los conocemos. La estructura de cómo usar el between es between op1 y el op2, donde son los operadores de comparación que tenemos que evaluar, ¿no? Entre el valor 5 y el valor 8. Para cualquier, digamos, un precio, ¿no? Precio está entre 5 y 8. In es un operador que permite comprobar si un valor se encuentra en un conjunto. Entonces, tengo una lista de valores, como acá, y 4 in esa lista de valores va a ser true si el 4 está en esa lista de valores. Si no está, va a ser false. Y también puede usarse usando el resultado de otra consulta cerca. A eso se llama subconsulta. El like es un operador de cadenas muy útil, porque me permite encontrar cadenas de caracteres. Esto es importante. SQL distingue entre mayúsculas y minúsculas. Las cadenas de caracteres se incluyen entre comillas simples. Y SQL permite definir patrones, o me permite definir un conjunto de caracteres a través de dos tipos de comodines. El primero es el división, o el porcentaje, perdón, que equivale a cualquier subcadena de caracteres. Entonces, eso reemplaza a 0, 1 o más cadena de caracteres. En cambio, el underscore o barra baja equivale a cualquier carácter. Y it's null es cuando necesito comparar valores nulos, ¿no? Por ejemplo, selección de filas. Aquí estamos usando el where, ¿no? Quiero seleccionar el número de departamento y el departamento que lo administra from departamento. Pero no de todos, sino donde el administrador del departamento sea igual a A00. Entonces sería como que la consulta expresada en lenguaje natural, ¿qué departamentos informan al 000, ¿no? O el 000
qué departamentos tienen bajo su jurisdicción. Y aquí podemos ver, ¿no? Que el A00, el B01, el C01, el D0 y el E01 están bajo la sujeción del A00. O algo simple también. Necesito el apellido y el nivel de formación de los empleados cuyo nivel de formación es mayor o igual a 19. Entonces tenemos el last name, apellido, ed level, que es education level, nivel de educación o de formación, from employee, where ed level mayor o igual a 19. Entonces aquí estamos conformando un predicado de los que denominamos simples, porque no hay mucho que estructurar ahí, simplemente ir comparando. También podemos sacar algunas filas. Necesito el número de empleado, apellido y fecha de nacimiento de aquellos que han sido después del 1 de enero de 1955, inclusive, ¿no? Entonces, el 1 de enero quiere decir que hay que considerar. Entonces, lo clásico, select, número de empleado, apellido, fecha de nacimiento, from empleado. Where, fecha de nacimiento mayor y colocamos el nacimiento en este formato. Usualmente siempre nos piden que usemos este formato, ¿no? Año, mes, día. Y bueno, le estamos ordenando por fecha de nacimiento. Como no le hemos puesto ascendente o descendente, por defecto lo va a hacer en ascendente. Entonces aquí podemos encontrar que solo hay 2 empleados que han nacido en esa fecha, ¿no? Su apellido es Pianta y del otro es Spencer. Uno ha nacido el 12 de abril del 55, el otro el 18 de diciembre del 56. Ahora, ya puedo combinar, digamos, criterios en una consulta. Por ejemplo, acá necesito el número de empleado, el trabajo y el nivel de formación de los analistas con un nivel de educación 16, ¿no? Exactamente 16. Entonces acá lo mismo, número de empleado, tarea, nivel de educación, de la tabla empleado, donde el trabajo que ustedes sea igual a analista y a education level igual a 16. Entonces, este es un predicado ya compuesto, más complejo. Para que este dato haya entrado acá como resultado, ha tenido que cumplir las 2 condiciones, por eso está un AND, ¿no? Entonces, va a preguntar un registro. Yo vivo al analista, entonces, si es verdad, education level igual a 16 es verdad, verdad y verdad, entonces eso entra como resultado. Se está aplicando y ese sería el resultado de acá. Pero, si tomamos uno que no es analista, entonces aquí va a sacar falso. Pero puede tener el nivel de educación igual a 16, entonces esto va a ser verdadero. Pero verdadero, falso y verdadero es falso, entonces no entra. Lo mismo pasa al revés, ¿no? ¿Es analista? Sí. ¿Tiene un nivel de educación igual a 16? No, falso. Falso y falso, entonces no va a entrar al conjunto. Y la última opción, obviamente, es cuando sean los dos falsos, ¿no? Falso y falso va a dar falso, tampoco va a entrar. Entonces, obligatoriamente, tiene que cumplir lo que esté en verde y lo que esté en amarillo para que entre al conjunto resultado. Podemos combinar también, ¿no? Entonces, por acá, por ejemplo, nos dicen obtener el número de empleado, el trabajo y el nivel de formación de todos los analistas con un nivel de 16 y de todos los empleados de nivel 18, ¿sí? Entonces, acá tenemos un where ya más complejo. Primero, estos paréntesis son importantes, porque tengo dos condiciones. La primera, que sea analista y nivel de educación 16, o que sea con nivel de educación 18. ¿Sí? Entonces, esto y esto tienen que hacerse verdad. Y aquí, si esto es verdad, esto ya no me importa, ¿no? Puede que no sea 18. Bueno, si es 16, no va a ser 18 con seguridad y va a entrar como resultado este 16. Pero cuando esto sea falso,
Entonces el 18 se va a hacer verdad, y verdad o falso, o verdad, siempre va a ser verdad. Entonces de ahí viene el 18 en todos estos casos, ¿no? Entonces ya no tenemos un dato, sino tenemos que hay un analista de 16 y un analista, un diseñador, un manager y un presidente de 18, ¿sí? Bien, entonces, así como hacemos en los programas cuando codificamos y combinamos lógicamente lo que necesitamos evaluar, la misma idea la podemos hacer acá, ¿no? Entonces acá tenemos obtener el número de empleado y el nivel de todos los empleados con un nivel entre 2 y 15. Esto lo podemos hacer con mayor, igual, menor, igual, o podemos usar Bedouin. Este es un ejemplo con Bedouin, ¿no? Entonces ponemos número de empleado, nivel de educación de la tabla empleado, donde el nivel de educación esté entre 12 y 15 y ordenamos por nivel de educación. Entonces aquí están los 12, luego los 14 y luego son los 15. Son los únicos valores de nivel de educación que existen. ¿Cómo puedo usar el IN? Entonces, listar los apellidos y nivel de formación de todos los empleados de nivel 14, 19 o 20. Y el resultado clasificado por nivel y apellido, ¿no? Clasificado quiere decir ordenado. Entonces, lo propio, seleccionamos apellido, nivel de educación de la tabla empleado, donde nivel de educación esté entre estos valores, 15, 10, 14, 19 o 20. Y ordenamos primero por nivel de educación y segundo por apellido. Y este es el resultado, ¿no? Tenemos 14, 19 y 20, no hay otro valor. Y están ordenados. Los 14, que son varios, Jefferson, JKLMNO, luego la S, ¿no? Y si en la S hay un empate, entonces ordena por el siguiente carácter. MP, si hay empate, por el siguiente carácter, ¿no? Entonces, también es muy sencillo. Y finalmente, para acabar la clase de hoy, vamos a hacer búsquedas usando el like. Entonces, obtener el apellido de todos los empleados cuyo apellido empiece por G. Entonces, seleccionamos el apellido de la tabla empleado, donde las name like, entonces, comilla de abrir, comilla de cerrar, le pongo que empiece por G y porcentaje. Entonces, después de la G, le estoy diciendo puede venir cualquier carácter y me tiene que mostrar esos datos de la G, ¿no? Aquí otros ejemplos, ¿no? Entonces estoy diciendo que me muestre los apellidos de la tabla de empleado, donde el apellido tenga son al final de la palabra, porque después del son le estamos poniendo la comilla, por tanto tiene que terminar el son. Y antes del son, porcentaje, es decir, cualquier valor. Entonces puedo tener Thompson, Henderson, Adamson, Jefferson, Johnson. O en este otro caso, ¿no? Estamos diciendo mostrar los apellidos que tengan una M primero y una N después, no importa en qué lugar. Entonces estoy diciendo, adelante de la M cualquier cosa, después de la M cualquier cosa, y luego la N, y después de la N cualquier cosa, ¿no? Entonces, de esa manera entran Thompson, la M está primero, la N después, Adamson, la M primero, la N después, y Marino, la M primero y la N después en algún lugar, ¿no? Seguimos con el like. Dice, ¿qué empleados tienen una S como segunda letra de su apellido? Entonces, lo mismo, seleccionamos el apellido de la tabla empleado, donde el apellido, like, entonces acá cambiamos nuestra lógica, ¿no? Ponemos underscore o barrita baja, entonces cualquier carácter, la segunda C, y a continuación cualquier otra cadena de caracteres. También podemos usar el not like, ¿no? Necesito todos los departamentos, excepto aquellos cuyo número no empiece por D, ¿no? Entonces aquí, simplemente en vez de like, le pongo not like, que no empiece por D con cualquier departamento. Entonces, un posible resultado son todos estos departamentos
porque todos empiezan con acá A, B, C, E, ¿no? Ninguno empieza por D. Bien, esto ya es renombramiento. Estamos en la diapositiva 36 de las 79. Bien, entonces, con SQL estamos entrando a la última parte de la materia. Luego vamos a hacer dos actividades. Primero, el trabajo semestral, que ya van a empezar a trabajar en grupos. Aparece la siguiente clase. Y lo segundo va a ser ya cuando terminemos el SQL, ejercicios de los tres lenguajes, ¿no? Tanto álgebra, cálculo y SQL. Ahora, como ya conocemos por lo menos lo elemental del SQL, podríamos decir que el álgebra y el cálculo y el SQL tienen el mismo poder expresivo. Eso significa que los tres lenguajes me permiten escribir operaciones equivalentes, ¿sí? Dentro de lo básico, porque el SQL también tiene PLSQL, que ya incluye algún lenguaje. El álgebra relacional que hemos visto, no hemos visto con funciones, por ejemplo, porque no vale la pena, las funciones no se ven ahí, pero sí se ven en SQL porque ahí funcionan. Y el cálculo relacional, por ejemplo, no tiene funciones. Entonces, dentro de la estructura más básica y elemental, los tres tienen el mismo poder expresivo, salvo algunas añadiduras que tiene el SQL y el álgebra, que no tienen sus equivalentes en cálculo relacional. Bien, ¿alguna consulta respecto al tema? Bueno, creo que ha quedado claro. Y nos vemos entonces el día de mañana. Que tengan buen día.